El sol caía a plomo sobre la cancha polvorienta de la Escuela San Martín, tiñendo el aire de una luz cegadora y haciendo que el calor sofocante se sintiera como una manta pesada sobre los hombros de los alumnos. Un día como cualquier otro para la mayoría, pero no para Mateo. Para él, cada jornada en aquella institución representaba una nueva prueba de resistencia. Sentía como el sudor le bajaba por la nuca mientras se encorvaba levemente, intentando ser invisible en medio de los gritos y risas que lo rodeaban. El profesor García, encargado de la clase de educación física, observaba todo con la mirada perdida, más interesado en la pantalla de su teléfono que en la tarea de supervisar a sus alumnos. La pelota de fútbol rodaba de un lado a otro con fuerza, levantando nubes de polvo que se pegaban a la piel sudada. A pocos metros, Santiago Gómez lideraba el juego con la seguridad de alguien que sabe que siempre tendrá la última palabra. Santiago era alto, atlético y arrogante. Su voz fuerte y su risa burlona resonaban como un tambor en los oídos de Mateo, quien intentaba mantenerse alejado de la acción. Sabía que tarde o temprano, aunque evitara el contacto directo, sería arrastrado al centro del escarnio. Siempre era así. «Vamos, Torres», gritó Santiago, utilizando su apellido con un tono que transformaba las palabras en una daga. ¿Estás dormido o solo eres tan lento como parece? Mateo tragó saliva y se forzó a avanzar unos pasos hacia el balón, sus piernas flacas moviéndose con torpeza. Cuando finalmente llegó a la pelota, su intento de patearla resultó en un tiro flojo y desviado que no fue más allá de un par de metros. Una ráfaga de risas explotó a su alrededor. Increíble. ¿Eso fue un pase o un suspiro? Hasta mi abuela podría hacerlo mejor. Se mofó Santiago, provocando una nueva oleada de carcajadas. Mateo sintió como el calor subía por su cuello hasta encender sus mejillas. Bajó la cabeza, clavando la mirada en el suelo mientras sus manos se cerraban en puños temblorosos. El polvo bajo sus pies se mezclaba con la frustración, el miedo y la humillación que se arremolinaban dentro de él. Quiso gritar, correr o simplemente desaparecer, pero su cuerpo no le obedecía. Se quedó allí, inmóvil, como una estatua erosionada por el tiempo. Él sabía que luchar no era una opción. Lo había intentado antes, cuando aún creía que podía defenderse, pero sus palabras siempre se ahogaban en la fuerza arrolladora de la burla colectiva. Había aprendido que en ese mundo cruel, su silencio era su única armadura. Una armadura delgada y frágil que apenas podía soportar el peso de sus propios pensamientos. El sonido del silbato del profesor García lo sacó de su trance. El hombre finalmente había decidido poner fin al partido, aunque no se molestó en mirar a Mateo ni en advertir la dinámica de acoso que había sido el centro del juego. Con una sacudida de la mano, indicó a los estudiantes que se agruparan. «Eso es todo por hoy. Santiago, buen trabajo. Torres, esfuérzate más», dijo el profesor, sin rastro alguno de interés. Las palabras vacías del maestro cayeron sobre Mateo como una piedra más en su carga diaria. Mientras los demás se dispersaban, Santiago pasó a su lado, dándole un empujón con el hombro que lo tambaleó. «Prepárate, Torres. Aún no has visto nada. Mañana te vas a enterar de lo que es perder de verdad». Mateo se quedó quieto mientras el resto de los chicos se alejaban, sus voces y risas fundiéndose en el eco de la soledad que lo rodeaba. Mañana sería otro día. Otro día de lucha, de aguantar, de sobrevivir. Pero hoy, con el sudor pegado a la piel y el polvo en sus zapatos, solo quería volver a casa. Solo quería sentir el consuelo de Ares, el único ser en el mundo que lo entendía sin necesidad de palabras. Claro, aquí tienes una versión muy extensa y detallada para esta parte de la historia, con un enfoque en las emociones, el ambiente y la dinámica del acoso para mantener al lector comprometido. El sol implacable dominaba el cielo mientras la clase de educación física avanzaba en la polvorienta cancha de fútbol de la Escuela San Martín. Los rayos de luz se reflejaban en el suelo seco y agrietado,
aumentando la sensación de calor que oprimía a todos como una manta sofocante. A medida que los alumnos corrían, gritos y jadeos llenaban el aire, pero para Mateo, cada segundo transcurrido era una carga insoportable. El profesor de educación física, un hombre robusto de cabello canoso y actitud displicente, apenas levantaba la mirada de su teléfono móvil mientras los alumnos jugaban. Los silbatos ocasionales que emitía eran automáticos, una respuesta mecánica sin verdadera intención. Sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras, se mantenían ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en el campo. Mateo, flaco y torpe, con las rodillas huesudas sobresaliendo de sus shorts gastados, intentaba encontrar su lugar en el partido. Llevaba la camiseta holgada del equipo de su clase, que le quedaba demasiado grande, como si intentara ocultar su presencia tras la tela. Las zapatillas desgastadas que calzaba estaban más preparadas para caminar que para competir. Mientras los demás se movían con agilidad y determinación, él titubeaba con cada paso, como si el terreno conspirara en su contra. El balón llegó rodando hacia Mateo. Su corazón se detuvo por un momento. Era su oportunidad de demostrar que podía ser parte del equipo, de ganarse al menos un fragmento de respeto. Se lanzó hacia adelante, estirando la pierna con toda la fuerza que podía reunir, pero la pelota rebotó de manera impredecible, escapando de su control. En lugar de patearla con precisión, su pie resbaló y lo hizo caer de espaldas. La caída fue aparatosa, con una nube de polvo elevándose a su alrededor. Un silencio tenso pareció detener el partido por un instante, seguido de un estallido de carcajadas que resonó en toda la cancha. Mateo sintió el calor de la vergüenza subiendo por su cuello hasta cubrirle las mejillas. Santiago Gómez, el capitán del equipo, se acercó con una sonrisa torcida que no escondía su desprecio. Santiago era alto, con cabello oscuro que caía en mechones desordenados sobre su frente, y tenía el porte confiado de alguien que siempre había estado en control. ¿Estás bien, campeón?, le preguntó con una voz empapada de sarcasmo, inclinándose ligeramente para hacer que sus palabras se sintieran más punzantes. Los demás chicos se unieron a la burla, soltando comentarios entre risas. «Vaya forma de jugar, Mateo. Podrías ser titular en el equipo de payasos», exclamó uno de ellos, provocando otra ronda de risas. Mateo intentó levantarse, pero sus manos temblorosas no cooperaban. Sentía cada mirada clavada en él como dagas, cada burla como un golpe directo a su dignidad. Quería desaparecer, hundirse en la tierra y no volver a emerger jamás. Las palabras de Santiago eran como espinas que se incrustaban profundamente en su interior, alimentando el sentimiento de fracaso que llevaba tiempo cultivando. El balón, olvidado momentáneamente, rodó lentamente hasta detenerse junto a la pierna de Santiago. Con un movimiento despreocupado, él lo levantó con la punta del pie y lo hizo girar en el aire antes de atraparlo con una mano. Su sonrisa se amplió mientras miraba a Mateo. ¿De verdad crees que alguna vez vas a ser bueno en algo?, dijo, y la pregunta, aunque formulada con tono juguetón, tenía un filo cruel que cortó a través del aire. Mateo no respondió. No podía. Las palabras se amontonaban en su garganta, pesadas e imposibles de liberar. Sentía un nudo de impotencia formándose en su pecho, apretándolo hasta que apenas podía respirar. Las risas seguían reverberando en su mente, cada eco hundiéndolo más en el abismo de sus pensamientos oscuros. El profesor, aún abstraído en su propio mundo, sopló el silbato con desinterés. «Sigan jugando», dijo sin siquiera mirar. El partido continuó, pero para Mateo, el juego había terminado hace mucho. Caminó lentamente hacia un rincón de la cancha, evitando las miradas de sus compañeros. Su sombra se alargaba frente a él, delgada y torcida, como un reflejo de la imagen que tenía de sí mismo. Sentía el sudor pegajoso en su frente, mezclado con el polvo que se había levantado al caer. Su respiración era irregular, y sus manos seguían temblando.
Mientras los demás seguían corriendo y gritando con la energía propia de la juventud, Mateo permaneció al margen, invisible para todos excepto para sus propios demonios internos. Cada palabra cruel, cada burla, cada momento de humillación se repetía en su mente como una película que no podía detener. Quería gritar, pero no podía. Quería llorar, pero se tragó las lágrimas con un esfuerzo doloroso. Y mientras el balón volvía a rodar por la cancha y los demás se movían con propósito y entusiasmo, Mateo se quedó allí, sintiendo que la distancia entre él y el resto del mundo crecía con cada segundo que pasaba. El sol seguía alto, proyectando sombras largas y delgadas sobre la cancha de fútbol, mientras el partido se acercaba a su caótico final. Mateo, aún con las rodillas llenas de polvo y el rostro caliente por la vergüenza, intentaba pasar desapercibido al borde del campo, pero su corazón palpitaba con fuerza, como si intentara escapar de su propio pecho. El partido terminó con un gol de Santiago, el héroe indiscutible para la multitud de chicos que lo vitoreaban como si hubiera ganado una final de campeonato. Sus compañeros de equipo lo rodearon, dándole palmadas en la espalda y celebrando con gritos de victoria. Para Santiago, cada alabanza era un combustible que alimentaba su ego, ya inflado por el poder que ejercía sobre los demás. Cuando el silbato del profesor resonó para marcar el final, Mateo sintió un fugaz alivio, como si la tortura del juego por fin hubiera terminado. Pero ese respiro fue breve. Apenas había dado un paso hacia la salida cuando sintió una mano fuerte agarrarle el brazo. La presión sobre su piel no era solo física, sino un recordatorio de su lugar en el cruel mundo que Santiago gobernaba. «Oye, Mateo». La voz de Santiago era baja, casi suave, pero cargada de un tono que helaba la sangre. Mateo giró lentamente la cabeza, con el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Los ojos oscuros de Santiago lo miraban con una intensidad peligrosa, como si estuviera saboreando cada segundo de la tensión que creaba. Su sonrisa seguía ahí, un arco de malicia que prometía algo mucho peor que simples palabras. Alrededor de ellos, los otros chicos empezaron a prestar atención. Se acercaban en pequeños grupos, sus risitas y susurros creando una atmósfera de expectación morbosa. ¿Sabes? Creo que no aprendiste nada hoy. Santiago apretó un poco más el brazo de Mateo antes de soltarlo bruscamente, como si tocara algo que le provocara asco. Mateo retrocedió un paso, pero no respondió. Las palabras estaban atascadas en su garganta, donde el miedo había construido una barrera infranqueable. Santiago se cruzó de brazos, ladeando la cabeza con una expresión calculadora. «Mañana vamos a enseñarte lo que significa perder de verdad». Las palabras cayeron como piedras, golpeando cada rincón de la mente de Mateo. Hubo un instante de silencio absoluto. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar, el tiempo suspendido entre esa amenaza y el eco que resonaba en la cabeza de Mateo. La expresión de Santiago permanecía inmóvil, pero sus ojos destellaban con una chispa de sadismo que hablaba de promesas de humillación aún mayores. Mateo sintió que el calor del día se convertía en un frío insoportable que se arrastraba por su espina dorsal. No era solo la amenaza lo que lo paralizaba, sino la certeza de que vendría algo mucho peor, algo que no podía evitar ni escapar. Los otros chicos comenzaron a murmurar, algunos intercambiando sonrisas cómplices, como si se prepararan para un espectáculo del que no querían perderse ni un segundo. La tensión que colgaba en el aire se volvió casi tangible, y aunque el partido había terminado, la verdadera batalla apenas comenzaba. Mateo bajó la mirada, evitando los ojos de Santiago y de todos los demás. Las voces parecían mezclarse en su mente, un torbellino de burlas, risas y comentarios que lo envolvía hasta ahogarlo. Sentía el peso de su propia impotencia, una carga que lo aplastaba y lo hacía desear desaparecer. Cuando finalmente pudo moverse, dio un paso hacia atrás, luego otro, alejándose lentamente mientras los demás seguían hablando. No corrió, porque sabía que eso solo provocaría más burlas. En cambio, caminó con los hombros encorvados, como si el peso del día se hubiera acumulado en su espalda.
Mientras se alejaba, las palabras de Santiago seguían repitiéndose en su mente. Te vamos a enseñar lo que significa perder de verdad. Y con cada repetición, la sensación de peligro crecía, alimentando sus inseguridades y el temor a lo desconocido. El aire caliente de la tarde no hacía más que aumentar su sofoco, mientras el sol seguía implacable, un testigo silencioso de la crueldad que se había desatado en la cancha. La promesa de Santiago no era solo una amenaza. Era un presagio de algo mucho más oscuro. Mateo lo sabía, y cada paso que daba hacia la salida de la escuela lo acercaba más a una noche de insomnio, donde los monstruos de su imaginación se entrelazarían con los horrores reales del día siguiente. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras mientras Mateo caminaba por las calles que lo llevaban de vuelta a casa. Cada paso que daba resonaba con el eco de las palabras de Santiago. Te vamos a enseñar lo que significa perder de verdad. La amenaza lo seguía como una sombra, envolviéndolo en una nube de temor y angustia que no podía sacudirse. Con cada golpe de sus zapatillas contra el pavimento, sentía el peso de su propia fragilidad. Su cabeza baja y sus hombros caídos contaban la historia de un niño demasiado acostumbrado a ser blanco de burlas, pero no lo suficientemente fuerte como para ignorarlas. Las casas del vecindario pasaban a su lado como fantasmas indiferentes, con luces cálidas encendiéndose tras las ventanas y familias reunidas para la cena. En contraste, su soledad se volvía aún más densa. Los árboles proyectaban sombras alargadas, y el canto de los grillos comenzaba a llenar el aire, pero Mateo apenas notaba nada de eso. Estaba atrapado en su propio laberinto de pensamientos, una maraña de inseguridades y miedos que se enredaban como hiedra sofocante. El recuerdo del partido, de las risas, de la mirada de satisfacción en el rostro de Santiago, seguía repitiéndose como una escena que no podía detener. Intentaba distraerse, pero era inútil. Las palabras lo golpeaban una y otra vez, como olas contra una roca desgastada. Al llegar a la puerta de su casa, sus dedos temblorosos buscaron las llaves en su bolsillo. Cuando finalmente la abrió, el silencio del interior lo envolvió como una manta pesada. Cerró la puerta tras de sí, apoyándose contra ella por un momento, respirando profundamente como si acabara de escapar de un peligro inminente. Pero el nudo en su pecho no se deshacía. Fue entonces cuando escuchó el sonido que más ansiaba, un suave golpeteo de uñas contra el suelo de madera, seguido por un jadeo entusiasta. Ares, su fiel compañero, un perro mestizo de ojos ambarinos y orejas desiguales, apareció al final del pasillo con la cola moviéndose como un péndulo de pura felicidad. «Hola, amigo», susurró Mateo, forzando una sonrisa que apenas le curvó los labios. Ares, ajeno a las tormentas internas de su dueño, se acercó corriendo, sus patas resonando con un ritmo alegre que contrastaba con el corazón pesado de Mateo. El perro se lanzó contra él, empujando su cabeza bajo la mano de Mateo, buscando el contacto que sabía que ambos necesitaban. Mateo se dejó caer al suelo, cruzando las piernas mientras sus manos acariciaban el pelaje suave de Ares. Los dedos se hundieron en la maraña de pelo marrón y negro, encontrando una textura reconfortante, un ancla que lo mantenía conectado a algo real y tangible. El calor del cuerpo de Ares irradiaba una calma que comenzó a suavizar los bordes filosos de sus pensamientos. Ares levantó la cabeza, sus ojos llenos de una devoción pura que no requería palabras. Mateo sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si un hilo invisible que había estado tirando de su alma finalmente se hubiera roto. ¿Sabes?, le dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. Hoy fue uno de esos días. Ares ladeó la cabeza, como si intentara entender cada palabra, y luego lamió la mano de Mateo, un gesto simple pero lleno de significado. Mateo suspiró, apoyando la frente contra la cabeza del perro. Por primera vez desde que había salido de la escuela, sintió que podía respirar con algo de tranquilidad. Ares no necesitaba explicaciones ni victorias. No le importaba si Mateo era torpe o si había perdido el partido. Para él, Mateo era suficiente tal como era.
El silencio de la casa ya no se sentía tan aplastante. Con Ares a su lado, ese silencio era un refugio, un espacio donde las heridas del día podían comenzar a sanar, aunque solo fuera por un breve momento. Los recuerdos llegaron a Mateo con la suavidad de una brisa cálida mientras acariciaba el pelaje de Ares. Su mente lo llevó a aquel día, 4 años atrás, cuando su vida había cambiado con la llegada de su amigo más fiel. Tenía 8 años, y el mundo le parecía un lugar vasto y a menudo solitario. Su madre, siempre con una sonrisa que ocultaba sus preocupaciones, había prometido una sorpresa especial después de semanas de notar la tristeza que pesaba sobre su hijo. Había un brillo particular en sus ojos aquel día cuando lo llevó al refugio de animales. El olor a heno, a pelaje mojado y a esperanza lo envolvió en cuanto cruzaron la puerta. «Vamos a conocer a alguien que necesita tanto de ti como tú de él», le dijo ella, tomando su mano con fuerza. Al fondo del refugio, en una pequeña jaula, un cachorro de pitbull lo observaba con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. Su cabeza grande y sus orejas demasiado grandes para su cuerpo lo hacían parecer un poco desproporcionado, pero sus ojos, aquellos ojos llenos de un brillo travieso y tierno a la vez, atraparon de inmediato a Mateo. El cachorro movía la cola tan rápido que parecía que el resto de su cuerpo se tambalearía por el impulso. Cuando Mateo se acercó, una pata diminuta salió a través de los barrotes, tocando su mano con una suavidad que desarmó cualquier resistencia. «¿Podemos llevárnoslo?», preguntó con un susurro lleno de esperanza. Su madre sonrió, y en ese instante, Ares dejó de ser solo un perro rescatado. Se convirtió en parte de su familia, en el guardián de sus alegrías y el refugio de sus penas. Desde esa tarde, cada risa, cada lágrima y cada momento de silencio compartido había sido testigo del vínculo que crecía entre ellos. Ares había sido el primero en descubrir los sueños de Mateo, en consolar sus miedos y en celebrar las pequeñas victorias que el mundo apenas notaba. La noche parecía extenderse interminablemente. La luz tenue de la luna se filtraba por las persianas, proyectando sombras suaves sobre las paredes del cuarto de Mateo. Estaba acostado en su cama, con la mirada fija en el techo, donde los destellos de un viejo móvil colgante giraban lentamente con el movimiento del aire. Los pensamientos no le daban tregua. Las palabras de Santiago resonaban como un eco cruel que se amplificaba con cada minuto que pasaba: «Te vamos a enseñar lo que significa perder de verdad». Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y entrecortadas. Un nudo se formaba en su estómago, apretándose cada vez más fuerte. Giró hacia un lado, luego hacia el otro, pero la incomodidad no era física, estaba dentro de su mente, aferrándose como una garra invisible. A su lado, Ares levantó la cabeza, atento a cada movimiento. Con un suspiro suave, el perro se acercó, apoyando su hocico sobre el brazo de Mateo. El peso cálido y firme de su amigo fue como un recordatorio de que no estaba solo, aunque el miedo tratara de convencerlo de lo contrario. «¿Crees que mañana será peor que hoy?», murmuró Mateo, más para sí mismo que para su compañero. Ares respondió con un leve gruñido de afecto y un lametón en la mano. El simple gesto logró arrancarle una sonrisa cansada. Pero incluso la compañía de Ares no lograba calmar del todo el torbellino que giraba en su cabeza. Los minutos pasaban lentamente, y con ellos, el cansancio se volvía un enemigo, negándose a brindarle la paz del sueño. Se levantó de la cama y caminó descalzo hasta la ventana. Afuera, el mundo dormía en tranquilidad, pero dentro de él, la tormenta continuaba. Los recuerdos del día, las risas hirientes y las miradas llenas de desprecio, bailaban en su mente. Sabía que el sol volvería a salir, que el reloj marcaría la hora de regresar a la escuela, y que Santiago estaría allí, esperando. Regresó a la cama con un suspiro pesado y se acurrucó junto a Ares. Los latidos del corazón del perro, constantes y firmes, marcaron el ritmo de una melodía que finalmente comenzó a calmar sus pensamientos. La ansiedad no desapareció por completo, pero bajo la mirada protectora de su amigo, se permitió cerrar los ojos por unos momentos.
El calor opresivo de la mañana parecía haberse trasladado a los pasillos de la escuela, envolviendo a Mateo en una atmósfera pesada que lo hacía sentir como si caminara con un peso invisible sobre los hombros. Los pasos de sus compañeros resonaban a su alrededor, una cacofonía de voces, risas y conversaciones que parecía conspirar para aislarlo aún más. Con la mochila colgando de un solo hombro y la mirada fija en el suelo, Mateo intentaba ser invisible, mezclarse con las sombras y evitar cualquier mirada que pudiera delatar su presencia. Cada esquina, cada puerta y cada cruce de pasillo se convertía en un campo de minas, donde cada paso incorrecto podía llevar a una explosión de humillación. Su pecho se apretaba cada vez más, y el sudor comenzaba a perlar su frente aunque la temperatura no justificara semejante incomodidad. Sabía que no podía mantenerse oculto para siempre, pero una pequeña parte de él seguía soñando con la posibilidad de pasar desapercibido, al menos hasta que pudiera llegar a su asiento en la parte trasera del aula. De repente, una voz familiar, cargada de desprecio, cortó el aire como un cuchillo afilado. ¿A dónde crees que vas, perdedor? El sonido lo golpeó con la fuerza de un trueno. Mateo se detuvo en seco, su cuerpo rígido como una estatua, mientras el frío del miedo comenzaba a recorrer su columna. Al levantar la vista lentamente, se encontró con Santiago Gómez. La expresión del chico era una máscara de burla, sus ojos brillaban con una crueldad que parecía alimentarse del sufrimiento ajeno. A su lado, Luis permanecía en silencio, una sombra que observaba sin intervenir, con una mezcla de incomodidad y complicidad. Mateo tragó saliva, sintiendo su garganta seca y áspera, como si estuviera hecha de papel de lija. Las palabras se enredaban en su mente, incapaces de encontrar una salida. Los músculos de sus piernas temblaban, pero no podía moverse. Era como si el suelo lo hubiera atrapado, encadenándolo a aquel instante de vulnerabilidad absoluta. ¿No vas a decir nada? ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua los ratones? La risa de Santiago fue un estallido que se extendió por el pasillo, y otros estudiantes comenzaron a voltear la cabeza, atraídos por el espectáculo. Los ojos de Mateo se movieron rápidamente, buscando una salida, una escapatoria, pero no había ninguna. La multitud crecía a su alrededor, y la presión en su pecho aumentaba, convirtiéndose en un nudo doloroso que amenazaba con ahogarlo. Pero dentro de aquella prisión de temor y humillación, algo empezó a cambiar. El calor que sentía ya no era solo del miedo, sino de una ira latente que había estado creciendo, como una llama pequeña que finalmente encontraba aire para arder. Recordó las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas y el peso constante del desprecio. Recordó a Ares, su leal compañero, cuya valentía no provenía de la fuerza física, sino de la inquebrantable lealtad a quien amaba. Algo dentro de Mateo comenzó a despertar, un murmullo de resistencia que empujaba contra las paredes que había construido para protegerse. Inspiró profundamente, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones y le devolvía un poco de control. Sus manos, antes tensas y sudorosas, comenzaron a relajarse, y aunque su voz aún no encontraba la fuerza para salir, sus ojos se alzaron con una nueva determinación. Por primera vez, no apartó la mirada. Sostuvo la de Santiago, enfrentándose a la oscuridad con una chispa de fuego que recién empezaba a encenderse. Santiago lo notó. Su sonrisa se tambaleó, un pequeño gesto que delataba una fracción de duda, casi imperceptible, pero real. Y en ese instante, aunque las palabras no se pronunciaron, Mateo sintió que había dado el primer paso hacia algo más grande que el miedo que lo había mantenido prisionero. De pronto, un sonido inconfundible resonó en el pasillo, un eco de garras golpeando el suelo que se acercaba con una intensidad que hizo que todos los estudiantes dejaran de murmurar. Las risas se desvanecieron, y las miradas de burla se transformaron en expresiones de desconcierto. Mateo giró la cabeza hacia la fuente del ruido, su corazón latiendo con fuerza en el pecho, sin saber qué esperar. Ares apareció como una ráfaga de energía y determinación. Su cuerpo musculoso de pitbull brillaba bajo las luces del pasillo, y sus ojos oscuros estaban fijos con intensidad en Santiago.
Con una velocidad impresionante, el perro cruzó la distancia que lo separaba de su humano, colocándose entre Mateo y sus acosadores, como un guardián inquebrantable. El silencio se volvió ensordecedor. Nadie se atrevió a moverse. Ares no emitió un gruñido feroz ni mostró los dientes, su sola presencia, su postura firme y protectora, fue suficiente para dejar claro que cualquier amenaza contra Mateo tendría que pasar primero por él. Su mirada inteligente transmitía una advertencia silenciosa pero poderosa: hasta aquí llegaron. Santiago, que hacía apenas unos segundos irradiaba confianza y crueldad, retrocedió instintivamente, sus manos levantándose a la altura del pecho como un gesto defensivo. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió este perro? Su voz tembló, una grieta en su fachada de valentía que todos notaron. Luis, a su lado, se encogió aún más, apartando la mirada como si deseara ser tragado por el suelo. El peso de la situación había cambiado de manera drástica, y el público, que antes disfrutaba del espectáculo de la humillación, ahora miraba a Mateo con una mezcla de sorpresa y respeto. Mateo sintió una oleada de emociones difíciles de describir. Primero, la sorpresa de ver a Ares allí, su protector inesperado. Luego, una sensación cálida de gratitud que inundó su pecho, desplazando el frío del miedo que lo había mantenido paralizado. Pero lo que crecía con mayor intensidad era algo nuevo, una fuerza interna que había estado dormida durante demasiado tiempo. El pitbull se mantuvo inmóvil, como una estatua viviente, hasta que se aseguró de que Santiago no representaba una amenaza inmediata. Entonces, con un leve movimiento de la cola, como si confirmara que había cumplido su misión, se volvió hacia Mateo y lo miró con esos ojos llenos de una devoción inquebrantable. La conexión entre ellos era palpable, un vínculo forjado en años de compañerismo y lealtad. Mateo se agachó, apoyando una mano temblorosa pero firme sobre la cabeza de Ares, sintiendo la fuerza de su amigo fluir hacia él. Una sonrisa se formó en sus labios, pequeña pero auténtica, mientras acariciaba el pelaje corto del perro. Santiago, humillado y consciente de que había perdido el control de la situación, murmuró una excusa torpe y se alejó, empujando a Luis para que lo siguiera. Los murmullos en el pasillo se reanudaron, pero esta vez no eran risas dirigidas a Mateo, sino susurros asombrados sobre el coraje inesperado que había emergido frente a sus ojos. Mientras el pasillo volvía lentamente a su bullicio habitual, Mateo se levantó con una sensación diferente en su interior. Ares seguía a su lado, caminando con él como un guardián, y aunque los fantasmas del miedo no desaparecieron por completo, el poder de aquel instante le dejó claro que no estaba solo. La valentía no siempre empieza con grandes gestos, a veces, comienza con la simple decisión de no retroceder. Y para Mateo, ese día marcó el comienzo de algo nuevo. El aire fresco del final de la jornada escolar acariciaba el rostro de Mateo mientras caminaba hacia casa con Ares a su lado. El peso que había llevado durante tanto tiempo, ese peso de la vergüenza, el miedo y la soledad, se sentía más liviano, casi como si se hubiera desvanecido. Miró al perro que trotaba a su lado, su fiel compañero, su protector, su amigo. La imagen de Santiago retrocediendo, vencido no por la fuerza, sino por el simple acto de valentía de Ares, todavía lo hacía sonreír. Mateo no sabía exactamente cómo Ares había llegado hasta la escuela aquel día, pero algo en su interior le decía que su amigo siempre sabría cuándo debía estar allí para él. Ares no era solo un perro, era un símbolo de la fuerza que Mateo había olvidado que tenía dentro de sí. Durante años, las palabras crueles de Santiago y las risas de sus compañeros habían ahogado esa voz interior, pero ahora resonaba con claridad: no estás solo. Nunca lo estuviste. Esa noche, en la tranquilidad de su habitación, Mateo se sentó junto a Ares en el suelo, su mano descansando sobre el lomo cálido del perro. «Gracias, amigo», murmuró en voz baja. Los ojos oscuros de Ares se encontraron con los suyos, llenos de comprensión. No necesitaban palabras para comunicarse. En ese silencio compartido, la conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca. El cambio no llegó de inmediato, pero cada día después de aquel momento fue diferente.
Mateo dejó de agachar la cabeza en los pasillos. Empezó a caminar con más seguridad, a mirar a los ojos a quienes antes lo despreciaban. No necesitaba enfrentamientos ni palabras duras, la seguridad en sí mismo era un escudo que no podían atravesar. Cuando Santiago intentó provocarlo de nuevo, Mateo simplemente lo ignoró. Y cuando otros comenzaron a notar la diferencia, una ola de respeto silencioso comenzó a reemplazar el desprecio. La vida en la escuela San Martín seguía siendo desafiante, pero Mateo había aprendido algo invaluable: la verdadera fortaleza no estaba en golpear primero ni en devolver las ofensas. La fuerza auténtica estaba en resistir, en mantenerse firme, en encontrar valor incluso en los momentos más oscuros.